Bendito el nombre del Señor. Pues quisiera en esta hora y en esta oportunidad poder trabajar un poquito en relación a lo que va a ser nuestro mensaje para el día de hoy. Y para eso pues yo quisiera que nosotros pudiésemos poner mucha atención. La palabra nos dice a nosotros que debemos de ser oidores de su palabra y no realmente que olvidemos de ella. Nuestro tema para hoy tiene que ver con este tema: el silencio, un aliado espiritual. No sé cuántos de ustedes disfrutan del silencio en algún momento de su vida. El silencio es un instrumento, es algo que es muy bueno para nosotros. Usted lo necesita para dormir bien, usted lo necesita para reflexionar, usted lo necesita para meditar, usted lo necesita para orar. Necesitamos el silencio. Necesitamos el silencio para concentrarnos, necesitamos el silencio para leer, darle lectura a algo, necesitamos el silencio para escuchar también. O sea, realmente hoy vamos a estar desarrollando este tema que de alguna u otra manera nos va a traer a nosotros mucha bendición. Pero para eso yo quisiera que pudiésemos ver en nuestras Biblias, en la palabra del Señor, en Lamentaciones 3, 24 y 28. Este texto que les estoy manifestando acá, yo quisiera que usted me ayudara que me le dé seguimiento y que lo podamos repetir en forma congregacional. ¿Por qué? Porque es un diálogo. Es un diálogo hacia sí mismo que estaba haciéndose Jeremías en un momento de reflexión. Y por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Miren qué bonito texto. Mire cuántas cosas hay en este texto. Mire cuántas cosas el Señor le dice para qué es bueno muchas veces. Es bueno para esperar, es bueno para que Dios pueda proveer. Y quieras o no, aquí nosotros encontramos que el silencio tiene un papel muy importante en nosotros y en nuestras vidas. Pero también eso, como lo expresa aquí la palabra del Señor, me lo digo yo, decía Jeremías, que fue el escritor del libro de Lamentaciones. Me lo digo yo. Dígaselo usted también y repítaselo usted en su mente también, porque es importante saber que las respuestas oportunas de parte del Señor también se pueden recibir en silencio. Y hay otro texto también en el libro de Job que va a ser oportuno también que lo podamos nosotros leer en el libro de Job, capítulo 33, 31 al 33. Y ya no es algo hacia sí mismo, es el diálogo de Dios con Job diciendo lo siguiente: escúchame, le dice el Señor a Job, con atención, guarda silencio mientras hablo. Si tienes algo que decir, respóndeme. Si tienes razón, lo admitiré con gusto. Pero si no, escúchame en silencio y yo te enseñaré a ser sabio. Miren qué bonito. También otra porción de la palabra del Señor que nos refiere a lo que es el silencio. Y en mis notas pongo lo siguiente: el silencio, al igual que otras disciplinas espirituales, nos ayuda a conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Es así que la palabra del Señor nos exhorta a estar callados ante su presencia. En Habacuc 2:20 dice la palabra del Señor, dice
que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es decir, habla tú que nosotros escuchamos. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere hablar a todos su palabra. Quiere expresar, quiere darle a cada uno de nosotros lo que está en el pensamiento de Él. Pero para eso necesitamos guardar silencio, porque no podemos en algún momento querer recibir del Señor si nosotros no guardamos silencio. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Para escucharle a Él, nosotros necesitamos guardar silencio. Y por eso es que hoy yo quiero expresar lo siguiente también, que hay un lado negativo del silencio. Ese lado, y aquí lo pongo yo en mis notas, es el lado oculto del silencio en manos del enemigo, en manos de Satanás. Es un arma para destruir, para enemistar, para empleitar, para provocar, para vengar, para ocultar. Y creo que es así. Yo no sé, pero sí esto, a cuántos de ustedes les ha pasado, pero sí es importante que nosotros podamos también ver ese otro lado del silencio. Ese otro lado del silencio es cuando muchas veces nosotros hacemos la ley del hielo para no hablarle a alguien. Nos silenciamos. Y qué tremendo eso, que eso utiliza Satanás también para poder destruir parejas, para poder destruir matrimonios, para poder destruir familias. Hay familias que de alguna u otra manera a estas alturas no se hablan. Hermanos y hermanas no se hablan. Fíjense que estábamos nosotros, nos metimos con mi esposa al elevador y de repente entró una persona, pero también entraron 3 personas más al elevador. Y nosotros quisimos auxiliar a las personas ya de edad y se cerró la puerta. Ustedes saben que en el elevador, yo no sé, pero en el elevador, tras de que se cierra, todo el mundo guarda silencio. ¿Han visto eso? Nadie está como pendiente de ¿será que es que esto se va a caer o qué sé yo, verdad? Etcétera. Pero resulta de que cuando llegamos a la parte de abajo, escuchamos un comentario del Señor que estaba detrás de nosotros, y lo primero que dice, esas son mis hermanas, dice, son familia mía y no me hablan desde que se murió nuestro papá. ¡Wow! Quedamos con mi esposa asombrados. En un elevador, ¿cuántas cosas pasaron? Y en forma específica de personas que no, familiares que se han silenciado a no poderse hablar. Tremendo eso. Y de esas cosas se aprovecha el enemigo también para poder ocultar, para poder empleitar, para poder provocar, para poder vengar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que alguien nos ha hecho algo y lo primero que hacemos nosotros es negarle el habla, negarle el saludo, y nos metemos en el silencio? De esas cosas el enemigo se puede aprovechar. Ahora, tengo aquí una pregunta que obligatoriamente necesitamos hacernos, y es lo siguiente: ¿por qué el silencio se puede convertir en un aliado espiritual? Y en este caso, para el bien, para cosas buenas dentro de nosotros. El silencio disipa las voces, y voy a estar hablando de eso, de las voces, porque hay muchas voces extrañas que muchas veces vienen a nuestra vida, voces ocultas, voces que salen muchas veces y que afloran ahí y que no nos conduce a nada bueno. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, voy a estar hablando aquí de un personaje, de Elías. Elías, que en algún momento hizo descender fuego del cielo, que en algún momento mató a los profetas de Baal, que hizo muchas cosas extraordinarias.
Y voy a hablar de él, de lo que sucedió después de todas esas grandes cosas que él hizo. Y dice la palabra del Señor: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Miren el mensaje que le mandó: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y Elías, dice la palabra del Señor, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Dejó a su sirviente y se fue solo. Se escapó solo de esa voz que escuchó de alguien que quería matarlo. Y dice la palabra del Señor, después de eso sucedieron varias situaciones, y dice la palabra que ángeles vinieron a alimentarlo y a darle de comer. Entonces dice la palabra del Señor, sigue diciendo: se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? Al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, en medio del silencio, en medio de todo, estaba en una cueva, en medio de todo eso, le dice el Señor: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo acá? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y le dice el Señor, le responde: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿Saben qué es esto? Silenciar, guardar silencio. Elías estaba escuchando las voces, estaba escuchando las acusaciones, estaba escuchando las amenazas, estaba escuchando voces extrañas, incluso voces de muerte, que no lo dejaban dormir y lo tenían atormentado. Eso es lo que puede producir el silencio. Que Dios no está muchas veces en las grandes cosas, sino que Dios está en el silencio, en el susurro. Que Dios quiere acallar tu alma y que tú puedas escucharle a Él en forma directa. Por eso es bueno el silencio como un aliado. Número 2, ¿qué más produce fruto de salvación? El silencio produce fruto de salvación. La palabra del Señor dice, y en el texto que leímos, el Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿Con quién es bueno el Señor? Con los que, ¿cuántos estamos aquí que queremos depender del Señor? Bendito su nombre. Y dice, con aquellos, dice la palabra del Señor, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar, ¿cómo? En silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno esperar en silencio las respuestas oportunas que Dios tiene para con nosotros en este año 2026, que todavía no se ha terminado, que al contrario estamos entrando a una segunda etapa de este año. Y tengo en mis notas lo siguiente:
muchas de las respuestas oportunas se recibirán en una actitud de espera silenciosa en la presencia del Señor. En silencio Dios trae orden al corazón, sana heridas y da dirección sin que tú puedas intervenir. Qué importante es esperar en silencio la salvación del Señor, la salvación de aquellas cosas que tú dices, a esto no le voy a dar solución. Espera en silencio que el Señor está pronto para poderte responder. ¿Qué más? ¿Qué más en relación a este tema? El silencio, un aliado espiritual. Número 3, el silencio ayuda a fortalecer nuestra intimidad con Dios también. Es bueno. Hemos hablado muchas veces de la oración como una disciplina. Hemos hablado muchas veces del ayuno como una disciplina, sí. Hemos hablado de leer la palabra del Señor, de meditar en ella, de estudiar la palabra del Señor, sí. Pero hoy estamos hablando qué puede también hacer el silencio a favor de nuestra vida espiritual. Mateo 6:6 nos dice a nosotros: mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Cómo? Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿cómo? En secreto, dice la palabra del Señor aquí. Y finalmente, y como dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Hay muchas cosas buenas en secreto, como también hay muchas cosas malas en secreto. Y alguien definía que la integridad es aquella que se manifiesta en lo secreto para poderse descubrir en público. Ahora, ¿qué es una puerta cerrada? Y tengo en mis notas, una puerta cerrada es intimidad. Es para que salgas del ruido de las personas, de las circunstancias que te rodean. Puerta cerrada es intimidad con recompensa anticipada. Y eso es lo que dice el texto: cerrada la puerta, porque tu Padre que ve en lo secreto, finalmente va a ver en ti la oración, va a ver en ti tu ruego, va a ver en ti tu súplica, va a ver en ti que estás reflexionando, que estás pensando, y finalmente la recompensa viene. Ahora, yo pongo aquí 3 puertas. Hay 3 tipos de puertas que yo considero que son importantes analizarlas. Y es la siguiente: la primera, hay que cerrar puertas físicas del cuarto, del baño, todo para poder entrar. Hay que meterse. Yo me meto al closet. Tengo ahí un closet. Ahí me meto. Mi esposa lo sabe. Se abre una puerta en la mañana y se cierra, y ella sabe que cuando esa puerta se cierra, alguien está allá adentro. Y qué importante es eso. Esa es una disciplina que yo la tengo, pero así, tengo que cerrar puertas. Y una de ellas es la física. Otra de ellas, hay que cerrar puertas del alma. Ruidos que están ahí, ruidos mentales, enojos, resentimientos, ofensas, traiciones. Muchas veces el fruto mismo de la carne que está ahí afectando en eso. Y como dice la palabra del Señor en Corintios 10:5, ahí mismo pensamientos que debemos de llevar cautivos, todo pensamiento cautivo, dice la palabra del Señor, a la obediencia de Cristo. Todas esas cosas hay que cerrar puertas para que nosotros podamos en algún momento intimar con el Señor, y que eso realmente pueda traer fruto para nosotros. Así que yo no sé cuál es la puerta que tú tienes en este momento abierta, que no te permite tener silencios, momentos con Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor se
se iba, se desconectaba del público, se desconectaba de los mismos discípulos también. Después dice la palabra del Señor que hizo grandes milagros de dar pan y de dar alimento a un montón de personas. Después de despacharlos, dice la palabra del Señor que el Señor se retiró y se fue e envió, dice la palabra del Señor, a sus discípulos a que ellos se fueran, y Él se quedó solo. Momentos en los que realmente el Señor hacía paréntesis para poder estar a solas con su Señor. De esa disciplina te estoy hablando a ti, que puedas estar motivado y decir: Señor, necesito tiempo a solas contigo, necesito un lugar. No sé cuál es tu lugar, no sé si tú tienes ya escogido un lugar en donde tú puedas estar a solas con el Señor, no sé, pero eso de estar a solas con el Señor te provoca silencios que son oportunos para que Dios pueda fortalecerte en la intimidad, para que puedas brillar en público. ¿Y qué otro beneficio o qué otro bien nos trae a nosotros el silencio? Y tiene que ver con eso, con esto. El silencio cierra la voz del mal. Lo cierra. Miren lo que dice el Salmo 37, del 7 al 9. Dice la palabra: guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más dice? Y espera en Él. Y una vez que uno guarda silencio y que espera en Él, y que guarda silencio y que está en ese momento, dice la palabra del Señor: no te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Qué más? Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Eso. Pero al final termina con una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Dice: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué bonito. Pero te empieza diciendo: ¿saben qué? Guarda silencio ante el Señor. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el silencio es como un escudo, es como un blindaje muchas veces a nuestra mente para poder realmente cortar todo aquel tipo de pensamiento que viene y que no es favorable al Señor. Así que 4 cosas les he dicho en relación al silencio y que son muy importantes para nosotros poderlas considerar en esta hora. Número 1, que el silencio disipa las voces. Número 2, que el silencio produce fruto de salvación. Número 3, que el silencio ayuda a fortalecer nuestra intimidad con Dios. Y número 4, que el silencio cierra la voz del mal. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que le ayude a guardar silencio? Queremos. No muchas veces hablando se adquieren las cosas. No muchas veces guerreando o intercediendo fuerte que se pueden adquirir las cosas en el Señor. Muchas cosas, como son las respuestas oportunas, se pueden encontrar en el Señor, en su intimidad, guardando silencio ante su presencia. Amén. Están bien silenciados hoy. Pero es importante guardar silencio ante la presencia del Señor para que Él nos pueda hablar a nuestro corazón. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Y le pido a la banda que suba. Yo hablé de puertas que hay que cerrar, pero hoy también quisiera pensar en que hay que abrir una puerta, la puerta del corazón.
Dice la palabra del Señor: si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es posible que hoy en este lugar haya alguna persona que en vez de cerrar la puerta, necesita abrir la puerta de su corazón y decirle: Señor, ¿sabes qué, Señor? Abro la puerta de mi corazón para que vengas a mí. Señor, yo quiero que hoy puedas traer salvación a mi vida. Y si hay alguien en esta hora que quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, este es el momento. En esa quietud y en ese silencio, yo sé que hay personas aquí en este lugar que han venido y que necesitan abrir la puerta de su corazón para ser salvos de sus pecados, y que hoy puedan decir: Señor, yo te necesito en mi corazón. Si hay alguna persona que necesita que Cristo entre a su corazón, a su vida, repita conmigo esta pequeña oración que yo voy a hacer en esta hora. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que te necesito. Reconozco que necesito la salvación que solo tú me puedes dar. Abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, y quiero en esta hora ser tu hijo. Y hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esta oración conmigo que levante su mano ahí donde está? ¿Alguna persona? Amén. ¿Otra persona más? Amén. 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 Hay fiesta en el cielo cuando personas aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Le abrió la puerta de su corazón. Ahora ciérrela para que Él permanezca siempre con usted. Amén y amén. Gloria al Señor. Y le cantamos al Señor de la siguiente manera.